Buenos días, hermanos. Hoy comparto con vosotros otro salmo del rey David, en concreto el Salmo 23, que lleva por título Jehová es mi pastor. Parece que el título nos permite apreciar la visión que tienen las ovejas del pastor que las cuida, y que es el siguiente, según el texto que a continuación leemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Antes de nada, es interesante resaltar lo que por algún comentarista se ha dicho respecto a las 4 características fundamentales de la manera en que Dios, como pastor, cuida de nosotros, sus ovejas, al proporcionarnos la provisión del versículo 1, cuando dice nada me faltará, la dirección del versículo 3, al añadir me guiará por sendas de justicia, la protección del versículo 4, en el que vemos que tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y la esperanza del versículo 6, al añadir que en la casa de Jehová moraré por largos días. Sin embargo, no menos importante es el aspecto sanador del versículo 3, cuando dice confortará mi alma. A tenor del comentario de Matthew Henry, se nos revela que Dios nunca abandonará a sus hijos ante cualquier situación, por muy desesperada que sea, porque como se nos dice en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán los días de mi vida. Son sobre todo 2 palabras las que reflejan lo que este salmo implica para el alma del creyente, y son consuelo y paz divinos. Quizá por ello es tan popular y memorizado por los cristianos, porque la batalla espiritual que cada día luchamos y el sufrimiento que a veces conlleva requiere alimentarnos de ambos vocablos. Y esto es así, ya que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Y para segar vida eterna del Espíritu, también necesitamos sembrar para el Espíritu. Gálatas 6:8. En el versículo 1 se nos dice que Jehová es mi pastor, lo que en hebreo significa pastor, guiador, regidor y guardador. Si podemos hacernos una idea, quedaremos abrumados ante el pensamiento de que el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, haya decidido asumir dicho papel sobre nosotros, seres tan insignificantes y miserables. Como escribe Agustín de Hipona, una vez exclamamos «El Señor es mi pastor», no nos quedan ya motivos ni argumentos razonables para seguir confiando en nosotros mismos. La figura del pastor tiene una connotación que actualmente nos cuesta apreciar, ya que para la cultura oriental de la época del rey David iba mucho más allá de la figura humana que guía y protege ovejas, puesto que hace referencia a una función de liderazgo espiritual como el propio Jacob reconoció en Dios tanto en Génesis 48:15 como en 49:24. Además, también al Mesías se le identifica como pastor en Ezequiel 34, versículos 23 y 24, y en Miqueas 5:4. No olvidemos que el propio Jesús se definió como el buen pastor en Juan 10:11, y que esta figura ha sido igualmente resaltada en Hebreos 13:20 y Primera de Pedro 2:25 y 5:4. Por todo lo anterior, no debe extrañar que figuras tan relevantes como Moisés o el propio rey David fueran ejercitados en el oficio de apacentar ovejas, antes de asumir el liderazgo espiritual que Dios tenía reservado para ellos. En este versículo vemos que el rey David alude a la figura del Señor como algo que tiene que ver con él, en base al vínculo personal que les une como pastor y oveja de su rebaño.
Cada oveja considera a Dios como su pastor, con independencia de cómo lo ven los demás. Por eso, Jehová es mi pastor, no el de todo el mundo. De ahí que el cristianismo se base en una relación íntima y personal de confianza y amor, más allá del aspecto religioso o litúrgico que también impregna otras creencias. Charles Spurgeon comenta que los verbos están en tiempo presente, lo cual indica que, sea cual sea la situación o posición en que se halle un creyente, ahora mismo y siempre está bajo el cuidado pastoral de Jehová. Por tal motivo, el salmista puede igualmente afirmar que nada me faltará. No se trata de poseerlo todo, sino de no necesitar nada más que a Dios, quien no nos dará todo lo que le pidamos, sino lo que realmente necesitemos. De ahí el dicho conocido, según el cual no es más feliz quien más tiene, sino el que menos necesita. Porque nuestro Padre no permite que pasemos hambre o necesidad en las cosas temporales, ya que si alimenta a los cuervos y hace crecer a los lirios, ¿cómo no cuidará de nosotros que somos sus hijos? Lucas 12, 24 al 27. El rey David al final de su vida expresó en el versículo 25 del Salmo 37 que jamás vio un justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Y además, la gracia de Dios nos provee de los recursos espirituales que necesitamos en la santificación para vivir esta vida eterna en Cristo desde ahora. Como se nos dice en el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Zachary Vaughan nos dice en su comentario que al justo solo le pueden faltar aquellas cosas que le son necesarias, y estas no son muchas. Pero sí hay una cosa que le es necesaria e imprescindible. Se denomina la mejor parte. Esta es la porción que escogió María cuando escuchaba a Jesús sentada a los pies de su maestro, como se nos relata en Lucas 10:42. Por lo tanto, aunque al justo le falten muchas cosas, en realidad nada le falta. Puede que carezca de riqueza material o de muchos lujos que gozan ciertos incrédulos, pero posee lo verdaderamente valioso. Así lo expresó Pablo en 2 de Corintios 6:10, aludiendo a los ministros de Dios que, pese a no tener nada, lo tienen todo en Cristo. Incluso a través de sus aflicciones se glorifica a Dios como hizo el apóstol, por lo que no se carece de lo necesario para la alabanza. Tengamos también en cuenta que la provisión abarca el presente y el futuro, como indica el tiempo verbal usado en el versículo. De esta manera, y como escribe Charles Spurgeon, el espíritu lleno de la gracia divina mora en el palacio del contentamiento. En consecuencia, reflexionemos en todo esto la próxima vez que estemos dándole vueltas en la cama a los problemas, pensando cómo solucionarlos, y descansemos finalmente repitiendo las palabras del versículo 1 de este salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque ser oveja del rebaño implica que el buen pastor te conoce personalmente y es capaz de distinguirte de las demás. Por eso Jesús dijo en Juan 10:27 que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este seguimiento que conlleva vida eterna, a su vez impide que perezcamos o seamos arrebatados de la mano del pastor, como añade el versículo 28. La protección del mismo Dios Padre está garantizada en el versículo 29, dado que yo y el Padre uno somos, versículo 30, sin importar que de vez en cuando podamos descarriarnos, ya que las ovejas tienen esta tendencia. Aprendamos también que cuanto más cerca estemos del buen pastor, más seguros nos encontraremos en el rebaño, ya que las ovejas que más se alejan de su cuidador y proveedor incurren en mayor peligro al ser atacadas por las fieras que acechan al ganado buscando las más desprotegidas. ¿No nos dijo Jesús en Juan 15:5 que separados de Él nada podemos hacer? En este caso, seremos nosotros los responsables de la desgracia que acontezca, no Dios. Porque como escribe Obadiah Sedgwick en su comentario,
Vuestra ignorancia, vuestro descontento, vuestro orgullo, vuestros corazones ingratos os pueden hacer creer que el Señor os está obligando a pastar en una tierra árida, alejada de sus misericordias. Pero si Dios abre vuestros ojos, como abrió los de la esclava Agar en Génesis 21:19, veréis ante vosotros fuentes y arroyos de misericordias y bendiciones, que si bien no todo lo numerosas y abundantes que desearíais, serán suficientes para vuestras necesidades y adecuadas en todos los aspectos para vuestro beneficio y consuelo. En el versículo 2, el buen pastor lleva a las ovejas a delicados pastos para que descansen junto a aguas de reposo. Según escribe Charles Spurgeon, los evangelios son estos delicados pastos que nutren las almas de los creyentes, mientras descansamos por fe en las promesas de Dios. Es el Señor quien nos capacita para percibir y asimilar las verdades preciosas de su palabra y alimentarnos de ellas. Pero una vez alimentados de la palabra, debemos descansar para meditar en ella mientras digerimos lo que nos nutre y así alcanzar la bienaventuranza del Salmo 1:2, en vez de afanarnos por comer más. Hay tiempo para ingerir y tiempo para el descanso, a fin de que el alimento espiritual sea digerido para poder aplicarlo en nuestra vida, meditar sobre lo que estamos haciendo o dejamos de hacer. Así se lo reveló Jehová el Señor a su pueblo en Isaías 30:15, cuando dijo que en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero por desgracia, el pueblo no le hizo caso, confiando más en la velocidad de los caballos para huir que en el poder de Dios para salvación. A lo que Jehová les dice que entonces serán veloces vuestros perseguidores. Versículo 16. Por lo tanto, ese descanso debe ser querido por las ovejas. También somos pastoreados junto a aguas de reposo que nos permiten saciar nuestra sed de justicia a través de los medios de gracia que el Espíritu Santo nos proporciona. Esas aguas de reposo forman el caudal que salía de debajo del templo descrito en Ezequiel 47:1, que alimentaba los árboles que estaban junto a la ribera y que proporcionaba vida a toda alma que nadare por ellas, porque vivirá todo lo que entrare en este río. Versículo 9. Son aguas tranquilas, de paz y gozo, porque el Espíritu de Dios las llena. Como escribe Matthew Paul, se trata de lo opuesto a los grandes ríos y torrentes que asustan a las ovejas con la fuerza de sus corrientes violentas y ponen en peligro su vida cuando se acercan a ellas para beber. Este es el efecto de la justicia de Dios: paz, reposo y seguridad para siempre, ya que mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Isaías 32, versículos 17 y 18. Según John Trapp, la doctrina del Evangelio es como las aguas del estanque de Siloé, que corren mansamente y son agradables al paladar. Por eso en Isaías 8, versículos 6 y 7, Jehová por medio del profeta reveló que por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, el Señor hizo subir sobre ellos las aguas impetuosas del rey de Asiria con todo su poder para conquistarlos. Por su parte, Matthew Henry dice que el buen pastor dirige a los suyos no a las aguas estancadas que se corrompen y recogen suciedad, ni a las aguas bravías y encrespadas del mar, sino a las aguas silenciosas de los arroyos, porque las aguas de reposo que, sin embargo, fluyen silenciosas sin cesar, son las más aptas para representar la comunión espiritual de quienes caminan sin cesar hacia Dios, pero lo hacen en silencio. Esto provoca que el alma sea confortada tras la caída y que la oveja sea guiada por sendas de justicia, como indica el versículo 3. Existen muchos momentos de desvío y aflicción en la vida del creyente, y se necesita la intervención del buen pastor para restaurar el corazón malherido, quien lo cuida y lo guía de nuevo al redil. Pero para ello debemos observar sus instrucciones,
seguir la senda que nos marque para no volver a tropezar. El Maestro es nuestro guía a lo largo del camino, y la obediencia por amor constituye la fuerza que nos anima a seguir, porque el amor de Cristo nos constriñe u obliga, como se nos revela en 2 Corintios 5:14. Por eso el sometimiento a la autoridad del pastor debe ser total, no admite excepciones. Cristo es tanto nuestro Salvador como Señor, y el método que sigue para guiarnos se describe en Juan 10:4, yendo delante nuestra y reconociendo su voz como buen pastor. Esta voz es su palabra, y es Jesús el único que tiene palabras de vida eterna para nosotros, como lo reconoció Pedro en Juan 6:68. De ahí la importancia de aprender a escuchar, para que el que tenga oídos para oír, oiga. De ahí que todas las sendas por las que nos lleva sean de justicia, al ser Jesucristo nuestra justicia imputada ante Dios. Pero al hablar en plural, también se refiere a sendas de justicia por la santificación, obra del Espíritu Santo, que nos lleva por caminos rectos acorde a la voluntad del Padre. Este es el fruto del Espíritu descrito por Pablo en Gálatas 5, versículos 22 y 23. A tenor de las palabras de Charles Spurgeon, lo que buscamos y anhelamos ante todo es ser salvos del pecado y conducidos por caminos de santidad. Por lo tanto, aquí no se admite creer a la manera en que cada uno quiera, ya que sería pretender una burla ante quien no puede ser burlado, como expresa Gálatas 6:7. Esto ya le ocurrió al pueblo de Dios al ser reprendido cuando se desvió de su camino en Jeremías 3:21, pero a su vez exhortado a rectificar en el versículo 22 para poder ser sanados, lo que provocó la respuesta del pueblo en obediencia. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Al final, la oveja descarriada vuelve a la senda de justicia siguiendo los pasos de Cristo como buen pastor que es de su rebaño. Y como añade Charles Spurgeon, esto Dios lo lleva a cabo por gracia, por amor de su nombre, según refleja la parte final de este versículo 3. Según dijo Jehová a su pueblo en Levítico 27, santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y en 1 de Pedro 1:16, en referencia a lo anterior, se dejó escrito, sed santos, porque yo soy santos. La seguridad que nos da seguir la senda correcta en compañía del pastor nos aleja de la sensación de peligro y temor a pesar de las circunstancias adversas, incluso cercanas a la propia muerte. Pero esto se da al caminar por fe, no por vista. Así lo refleja el versículo 4, ya que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La andadura del creyente sigue su curso al mismo ritmo, sin apresurar el paso debido al miedo que la situación puede provocar. La fe y confianza en la protección divina se imponen, y la oveja no se paraliza por el pánico, sino que se mueve como lo venía haciendo. Además, en palabras de Charles Spurgeon, el texto no dice el valle de la muerte, sino el valle de la sombra de muerte. Porque la muerte ha sido derrotada, su sustancia ha sido eliminada y solo queda de ella su sombra. Alguien ha dicho que donde hay sombra tiene que haber luz en alguna parte, y ciertamente la hay. La muerte se halla junto al camino por el que hemos de transitar, y la claridad del cielo que brilla sobre ella proyecta su sombra a nuestro paso, pero con ello nos indica también que hay luz más allá. Alegrémonos. Nadie le tiene miedo a una sombra. Una simple sombra no detiene a un hombre en su camino, ni siquiera por un instante. La sombra de un perro no muerde. La sombra de una espada no mata. Y la sombra de la muerte no puede destruirnos. Por tanto, no hay motivo para temer. El salmista también dice que no temerá mal alguno, lo cual no quiere decir que no exista mal, sino el temor de ese mal. A veces la imaginación nos juega una mala pasada y sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que finalmente sucede. La mayoría de nuestros temores están en la mente
y se filtran por medio de pensamientos que no proceden de Dios. Por tal motivo, escribió Pablo que los preservemos poniendo la mira en todo lo puro que contiene Filipenses 4:8, y que nos aferremos a la esperanza para la que fuimos llamados en Cristo a través del conocimiento en Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, ya que esta sabiduría nos preserva del temor del mal, como explica el apóstol en Efesios 1, versículos 17 y 18. Este es el motor que nos empuja a seguir andando por ese valle en vez de permanecer quietos, presa del pánico. Seguimos avanzando por la fuerza del Espíritu, aunque las nuestras nos fallen ante tanta adversidad que a veces padecemos. Y lo hacemos sin ese temor paralizante, pero todo en virtud de una causa que no nace en nosotros. Es la voz del buen pastor la que lo provoca, su palabra, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. En definitiva, no temeremos porque tú estarás conmigo, como añade este versículo 4 del Salmo. No hay miedo, porque creemos en esta promesa que nos hizo el Señor en Juan 12:26, al decir que si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. En este sentido, es muy interesante el comentario que hace algún autor sobre el uso de este pronombre, que pasa de la tercera persona a segunda persona. Es decir, no dice porque Él estará conmigo, sino porque tú estarás conmigo. La explicación es que en el momento de verdadero peligro, la distancia entre el pastor y la oveja se acorta. La relación se estrecha y se convierte en algo mucho más personal e íntimo. Como añade el comentarista, ya no se trata de el pastor que va delante del rebaño, guiando al conjunto de las ovejas y proporcionándoles a todos pastos verdes y aguas refrescantes, sino de mi pastor, que permanece a mi lado en los momentos difíciles para protegerme y brindarme seguridad y consuelo personal, del buen pastor, que si es necesario, deja las 99 en el aprisco para dedicarse única y exclusivamente a la que precisa ayuda y especial atención, como se refleja en Mateo 18, versículos 12 y 13, Lucas 15, versículos 3 al 7 y en Juan 10, 11. En resumen, tener la certeza de a quién acudir y bajo la sombra de quién cobijarnos es razón para sentirnos seguros en todo momento. Así es tanto en la calma de los delicados pastos y aguas de reposo, como en la tempestad que nos azota cuando atravesamos el valle de sombra de muerte. Porque es en la bonanza cuando hay que seguir buscando a Dios y no esperar que la necesidad o desesperación nos apremie a hacerlo. Pero llegada la tormenta y como escribe Thomas Taine en su comentario, Dios quiere que lo invoquemos en el día de la angustia y añade la promesa de que si lo hacemos, nos librará. En el Salmo 50:15 leemos: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El versículo 4 del Salmo finaliza con la afirmación del rey David según la cual tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Otro interesante comentario nos revela lo siguiente: la vara y el cayado de los pastores orientales eran, con independencia de sus funciones prácticas, símbolos transmisores de la habilidad y valentía de cada pastor. Solían grabar en ellas, tallando la madera, memoria de las batallas que su propietario había librado en defensa de su rebaño, haciendo una marca por cada uno de los animales salvajes a los que habían dado muerte con ellos, del mismo modo que algunos pilotos del siglo XX pintaban en el fuselaje de sus aviones marcas por cada avión enemigo derribado. Por tal razón, eran considerados objetos muy valiosos que pasaban en herencia de padres a hijos como en emblema de casta. En base a esta idea, ve en la vara y cayado de su pastor divino el estandarte de su soberanía, capaz de infundirle aliento ilimitado. Otra función de la vara en aquellos tiempos era la de enumerar las ovejas o contarlas para identificar las que eran propiedad del pastor.
De la misma manera que en Levítico 27:32 se usaba la vara para contabilizar el diezmo de vacas u ovejas que era consagrado a Jehová. Solo las ovejas que pasaban debajo de la vara eran aptas para ser ofrecidas en la ofrenda. Por eso, al pueblo que Dios conoce en cada uno de sus miembros se le denomina la vara de su heredad, en Jeremías 10:16. Esto quiere decir que el buen pastor practica un trato personal y presta especial atención a cada una de sus ovejas según sus necesidades, por lo que éstas se sienten seguras y protegidas bajo su presencia y cuidado. Pero para ser considerada una de estas ovejas, se requiere que nos sometamos al pastor. Por eso en Proverbios 1:23 se nos dice: «Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras». Es decir, solo reconociendo la autoridad del buen pastor en nuestras vidas, podremos recibir el Espíritu Santo que nos enseñará todo lo que necesitamos saber por medio de la palabra. También la vara puede ser instrumento para espolear a las ovejas negligentes o perezosas que no siguen la senda o el ritmo marcado por su pastor. Al ser un trato personal y diferente el que cada creyente necesita, el Señor sabe cómo debe actuar o disciplinar llegado el caso. A veces las pruebas que permite son necesarias por dolorosas que nos parezcan para hacer regresar las ovejas descarriadas y preservarnos del peligro. En este sentido, John Hooper escribe lo siguiente: «Puesto que tú, Señor, estás conmigo, y es bajo tu poder y voluntad que las aflicciones surgen y desaparecen. Estoy seguro que superaré y venceré todas las que me venga, por muy numerosas y peligrosas que sean. Porque sé que tu vara me corrige cuando me descarrío, y tu cayado me sustenta y levanta si caigo. Dos cosas que me son imprescindibles, oh bendito Señor. Una para sacarme del mal y del error si caigo, y la otra para mantenerme en la senda de la rectitud y la verdad». Relacionado con lo anterior, en Isaías 11, versículos 1 y 2, se nos profetiza al futuro Mesías como una vara que saldrá del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y en el versículo 4 añade que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. A continuación, el versículo 5 de este Salmo 23 dice lo siguiente: «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Quizás la confianza y paz que proporcionan los primeros 4 versículos lo que lleva al salmista a proclamar lo anterior, porque como escribe William Gurnall, un espíritu dispuesto al sufrimiento y preparado para la muerte es lo que proporciona al cristiano el verdadero gozo y le hace disfrutar realmente de la vida en cualquier circunstancia. Solo así podemos entender el gozo de Pablo y Silas orando y cantando himnos en aquella apestosa celda de Filipos, o la forma en que dormía Pedro plácidamente en la prisión atado entre 2 soldados la noche anterior a su probable ejecución. Esa mesa bien preparada y sin prisa por el buen pastor ante la presencia del enemigo denota la calma que Dios nos proporciona ante la adversidad, sabiendo que el control no lo ejercemos nosotros, sino Él, quien procura que en la mesa solo haya alimento agradable y provechoso para sus ovejas. Se trata de la paz que sobrepasa todo entendimiento, dado que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Cuando a veces nos sentimos desmayar por la angustia de la situación y nos falta el aire debido a la ansiedad que oprime nuestro pecho, no tenemos más opción que aferrarnos a estas palabras para tomar aliento. Esta es la única manera de poder gloriarnos en las tribulaciones, como escribió Pablo en Romanos 5:3. Por lo demás, sabiendo que cada creyente es sacerdote ante Dios,
debemos hacer como el sacerdote de Levítico 6:12, que alimentaba el fuego del altar para que no se apagara, poniendo la leña necesaria cada mañana, al fin de ofrecer el holocausto y sacrificios de paz. Por tal motivo, ahora nosotros acudimos cada mañana para que la gracia de Dios sea derramada sobre nuestras cabezas y poder ser útiles a la causa de Cristo resistiendo toda adversidad, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, como expresa Lamentaciones 3:23. Por ello, añade el versículo 5 de este Salmo 23 que unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción del Espíritu Santo nos protege y fortalece, porque separados de mí nada podéis hacer, según palabras de Jesús en Juan 15:5. El Espíritu nos unge a fin de santificarnos o apartarnos para Dios con un propósito. De igual manera que en Éxodo 30:30, Aarón y sus hijos fueron ungidos para ser consagrados como sacerdotes de Jehová. Además, la unción también nos proporciona la alegría y el gozo que nos permite disfrutar de la adopción como hijos de Dios, siendo ese óleo de alegría mencionado en Hebreos 1:9 el que también nos lleva a gozarnos recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, según 1 de Tesalonicenses 1:6. Pero también la unción es motivo de gozo cuando todo va bien, como nos aconseja Salomón para disfrutar de la vida en Eclesiastés 9:8, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. A su vez, la unción era considerada un signo de respeto ante un huésped distinguido. Todos nos acordamos de aquella mujer que en Mateo 26:7 vertió perfume sobre la cabeza de Jesús en muestra de sumo respeto. Además, la copa de bendición que el Señor nos ofrece no solo está llena, sino que rebosa. La voluntad de Dios se impone a la de cualquier hombre, y si Dios quiere bendecir, lo hace, porque mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Y a su vez, el hombre a quien maldice será maldito. Nuestros enemigos contemplarán todo esto y nada podrán hacer por impedirlo. Por lo tanto, si nuestra copa rebosa del favor divino, es para poder compartir lo que se escancia en ella, ya que no necesitamos hartarnos del contenido. Somos bendecidos para bendecir como instrumentos de Dios, no para acumular innecesariamente. De ahí que Jesús en Lucas 6:38 dijera: «Dad y se os dará». Llegados a este punto, podemos preguntarnos la clave de toda esta confianza del rebaño hacia su pastor. Y en el versículo 6 se nos ofrece la respuesta definitiva. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí se nos dice que si permanecemos en el rebaño bajo la guía del buen pastor, no necesitamos ir tras el bien y la misericordia, sino que ambas son bendiciones que nos seguirán allá donde vayamos, porque son dádivas que proceden de quien nos guarda a lo largo del camino, algo que se da gratuitamente. Este favor estará a nuestro alcance en todo lugar y momento desde que nacemos como nuevas criaturas en Cristo, porque el Padre nos lo otorga por pura gracia y amor. Primero nos es concedido para luego quedar añadido a nuestra existencia como un testimonio de fe que sirva al pueblo de Dios. En los días que nos resten en este mundo caído, ya sean buenos o malos, lo obtendremos al igual que podemos acceder confiadamente ante el trono de la gracia sin permiso, aunque con reverencia. Por eso el salmista nos dice que tanto el bien como la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Como escribe Casiodoro, sabemos que la misericordia del Señor nos precede siempre en todas las cosas, pero el salmista afirma aquí que además también le seguirá todos los días. Nos precede para otorgarnos la gracia y nos sigue con el objeto de protegernos. Así es, ya que sin los recursos espirituales otorgados por la gracia de Dios, estaríamos indefensos frente a los ataques de Satanás. La armadura de Dios a la que aludía Pablo en Efesios 6:11 protege nuestro frente, pero también la retaguardia, al mostrarse ante cada creyente una bendición que seguirá sus pasos el resto de su vida.
Y por último, no hay mayor esperanza que el saber que moraremos en la casa del Señor para siempre, como revela este versículo, porque cada habitación tendrá nuestro nombre. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Por eso no puede haber mayor motivo de alegría, ya que es una promesa del mismo Jesucristo. Así lo expresó Jesús en Lucas 10:20 a los 70 que regresaron con gozo para darle las noticias acerca de los demonios que se les sujetaban, al decirles que no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Por lo tanto, ¿qué enseñanza se nos revela a través de este salmo a los cristianos del siglo XXI? El texto nos describe el favor que a lo largo de su vida experimentó el rey David pese a circunstancias desfavorables que sufrió, algunas de ellas como consecuencia de sus pecados. A pesar de los enemigos que tuvo, el salmista recibió el consuelo y descanso necesario, lo mismo que la guía, fe y valentía para afrontar situaciones muy complicadas. Ese testimonio vital le lleva a una convicción de fe basada en la promesa de quien nunca nos puede fallar, al ser eternamente fiel quien la otorga. David pudo superarlo todo porque formaba parte del rebaño de Jehová, confiaba en él y no se apartaba de su lado buscando su presencia. Por eso el bien y la misericordia le seguían, ya que primero David seguía a su Señor. Hoy en día Jesucristo es este buen pastor que dio su vida por nosotros. Y si hizo tal cosa siendo sus enemigos, ¿qué no hará ahora siendo sus hermanos? Si le seguimos de cerca, somos bendecidos. Si nos alejamos de él, nada podemos hacer, porque Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Solo unidos a él daremos fruto. Siendo hermanos de Cristo, somos hijos del Padre. Si interiorizamos esta verdad de nosotros, tendremos la certeza de que cuando venga la prueba o tribulación, nada nos faltará. Que cuando estemos agotados de batallar en la guerra espiritual, obtendremos el descanso reposando en sus brazos. Que cuando estemos tristes, seremos consolados. Que cuando estemos perdidos o no sepamos qué hacer, seremos guiados por el Espíritu Santo. Que cuando sintamos temor del mal, obtendremos la fuerza para resistirlo con valentía. Que cuando necesitemos el favor divino, lo obtendremos en el lugar y tiempo perfectos. Y lo más importante, que habitaremos para siempre junto al Padre y al Hijo en las moradas eternas que tienen preparadas para cada uno de nosotros. Pero para obtener tal cúmulo de bendiciones, primero debemos preguntarnos si realmente somos ovejas del buen pastor y no cabras que van por libre aunque se congreguen y profesen ser creyentes. La certeza es vital para nosotros, porque llegará un día en que las ovejas serán separadas de las cabras de cara a la salvación o condenación eternas. Así es porque el buen pastor solo conoce a sus ovejas y Dios no puede ser burlado. Y si tenemos la seguridad de serlo, entonces leamos nuevamente con gozo y alegría este precioso Salmo 23 y pidamos al Señor para que nuevas ovejas sean pastoreadas y moren con nosotros en delicados pastos junto a aguas de reposo por toda la eternidad. Que así sea en el nombre de Cristo. Amén.